Pasajeros en Arcadia y otros cuentos, de O. Henry. El presagio. Mucho antes que la primavera impresione el insensible corazón del rústico, el hombre de la ciudad advierte que la diosa, verde como la hierba, ha ocupado su trono. Ese hombre se sienta ante los huevos y las tostadas de su desayuno, circundado por muros de piedra, abre su periódico de la mañana y ve que el periodismo se ha adelantado a la primavera. Antaño eran los emisarios de la primavera los que ponían de manifiesto nuestros sentidos más sutiles. Hoy se encarga de ello la Associated Press. Los trinos del primer petirrojo en Hackensack, el hervor de la savia del arce en Bennington, el retoñar de los sauces en la calle principal de Siracusa, el pipiar inicial del azulejo, el canto del cisne en Blue Point, el tornado anual de San Luis, la acostumbrada visita del ganso silvestre domesticado, con una pata rota a la laguna de Bilgewater Junction, la soez intentona del trust farmacéutico de aumentar el precio de la quinina, desbaratada en la Cámara de Representantes por el legislador Jink, el primer alto álamo fulminado por el rayo, y los eternos excursionistas aturdidos que se refugiaron bajo su ramaje, las primeras grietas del hielo en el río Allegheny y el descubrimiento de una violeta en su lecho cubierto de musgo por el corresponsal en Round Corners. Tales son los primeros síntomas de la estación de las flores que el telégrafo transmite a la sabia ciudad, mientras el agricultor solo ve el invierno en sus tristes campos. Pero esos son apenas los aspectos externos. La primavera auténtica está en el corazón. Solo cuando Strephon busca a su Chloe y Mike a su Maggie, ha llegado la primavera y se confirma la información periodística sobre la serpiente de cascabel de 1,5 metros que han matado en la dehesa del señor Pettigrew. Antes de que floreciese la primera violeta, el señor Peters, el señor Ragsdale y el señor Kidd estaban sentados en un banco de la Plaza Unión y conspiraban. El señor Peters tenía una esposa. Esto no había afectado hasta entonces su reputación con Ragsy y Kidd, pero ese día su matrimonio hacía de él un hombre especialmente interesante. Como sus amigos habían esquivado el matrimonio, revelaban una tendencia a burlarse al señor Peters por su aventura en esos tempestuosos mares. Pero finalmente debieron admitir que Peters poseía el don de una singular clarividencia, o era uno de los hijos con más suerte de la diosa Fortuna. La señora Peters poseía $1, todo un billete de $1, válido y aceptable para el gobierno en pago de derechos de aduana, impuestos y toda clase de servicios públicos. Lo que discutían ahora los tres mustios mosqueteros era cómo podían entrar en posesión de aquel $. ¿Cómo sabes que era $1? Preguntó Ragsy, ya que la enormidad de esa suma lo inclinaba al pesimismo. El carbonero dice haberlo visto, declaró el señor Peters. Ayer mi mujer salió y lavó alguna ropa, y ya ven lo que me sirvió para el desayuno. Un trocito de pan y una taza de café, y pensar que tenía $1. Es una crueldad, dijo Ragsy. Podríamos subir, golpearla, meterle una toalla en la boca y quitarle el $, ¿no les parece? Insinuó Kidd con tono perverso. Yo no le temo a una mujer. ¿Y ustedes? Podría chillar y hacernos detener, dijo Ragsy vacilando. Me parece peligroso dar una paliza a una mujer en una casa llena de gente. Caballeros, dijo con severidad la voz del señor Peters, surgiendo de entre su crecida barba rojiza. Recuerden que están hablando de mi esposa, un hombre capaz de levantarle la mano a una dama, salvo a modo de... Maguire ha puesto ahí un cartel en que anuncia su cerveza fuerte, dijo Ragsy intencionadamente. Si tuviéramos $1, podríamos... Cállense, dijo el señor Peters, relamiéndose. Hay que conseguir ese $, de alguna manera, muchachos. ¿Acaso a un hombre no le pertenece todo lo que tiene su mujer? Déjenlo por mi cuenta. Iré a casa y lo conseguiré. Espérenme aquí. Las he visto ceder pronto y decir dónde está escondido cuando uno les da un puntapiés en las costillas,
sugirió Kit en tono de connoisseur. Ningún hombre debe darle puntapiés a una mujer, replicó Peters con aire austero. Basta con estrangularlas un poco, con apretarles apenas el gaznate. Eso las ablanda, sin dejar rastros. Espérenme, traeré ese $1, muchachos. Los Peters vivían en los altos de una casa de huéspedes situada entre la Segunda Avenida y el río, en una habitación de los fondos tan oscura que el casero se avergonzaba de cobrar alquiler por ella. La señora Peters solía hacer trabajos sueltos de limpieza y lavado. El señor Peters tenía un récord puro e insuperado de 5 años sin ganar un solo centavo. Y con todo, ambos se aferraban el uno al otro, compartiendo su odio y su miseria, víctimas de la costumbre, la fuerza, que impide que la tierra se haga pedazos, aunque existe una estúpida teoría de la gravedad que dice algo distinto. La señora Peters hacía descansar sus 90 kilos sobre la más sólida de las dos sillas y contemplaba con mirada impasible, por la única ventana, el muro de ladrillos de enfrente. Sus ojos estaban enrojecidos y húmedos. El mobiliario se pudo haber sacado de allí en una carretilla, pero nadie lo hubiese aceptado ni aun como regalo. Se abrió la puerta y entró el señor Peters. Sus ojos de perdiguero expresaban un deseo. El diagnóstico de su esposa acertó solo en parte, pues creyó que era hambre y no sed. No recibirás más comida hasta la noche, dijo ella volviéndose a asomar por la ventana. Llévate de aquí tu cara de sabueso. Los ojos del señor Peters midieron la distancia que había entre ellos. Tomándola de sorpresa, podía saltar sobre su mujer, derribarla y aplicarle la táctica de estrangulamiento de que se había jactado ante sus compañeros. Es verdad que sus palabras solo eran una fanfarronada. Nunca se había atrevido a ponerle las manos encima a su mujer, pero cuando pensaba en el delicioso jarro de cerveza fría de Carl Becher, que podía tonificar sus nervios, se sentía tentado a renunciar a sus teorías sobre el trato que debía dispensarle un caballero a una dama. Con todo, dado su amor de holgazán por el procedimiento más artístico y menos fatigoso, optó por ensayar la diplomacia, la carta de triunfo del juego, la actitud fingida del éxito ya alcanzado. «Tienes $1», le dijo con aire majestuoso pero significativo y con el tono propio de quien enciende un cigarro cuando está a su alcance. «Sí que lo tengo», replicó la señora Peters, sacando el billete de su escote y haciéndolo crujir adrede de una manera torturante. «Me han ofrecido un empleo en una casa donde venden té», dijo el señor Peters. «Debo empezar a trabajar mañana, pero tendré que comprarme un par de...» «Mientes», declaró la señora Peters, volviendo a sepultar el billete en su refugio. «Ninguna casa de té, ningún almacén, ningún depósito de hierro viejo te aceptaría. Me he despellejado las manos lavando blusas y overoles para ganar ese $1. ¿Crees que saco la plata de esas jabonaduras para pagar lo que tragas? Ni por asomo. Olvídate de ese dinero». Evidentemente, las actitudes de Talleyrand no valían los 100 centavos de ese $1, pero la diplomacia es hábil. El temperamento artístico del señor Peters lo asió de los cordones de las polainas, lo levantó en vilo y lo llevó a terreno nuevo. Exhumó una mirada melancólica de desesperación. «Clara», dijo con tono hipócrita, «es inútil que yo siga luchando. Nunca me has comprendido. Por cierto que siempre he intentado con todas mis fuerzas sobreponerme a los embates del infortunio. Pero puedes suprimir el arco iris de la esperanza y la recorrida por las islas de la mala suerte», repuso la señora Peters con un suspiro. «He oído eso tan a menudo. Sobre el estante, detrás de la lata de café vacía, hay un frasco de ácido fénico. Bebe todo lo que quieras». El señor Peters reflexionó. Y ahora sus recursos usuales habían fracasado. Los dos mustios mosqueteros lo esperaban con impaciencia en el castillo en ruinas. Mejor dicho, sobre un banco de hierro de desvencijadas patas en el parque. Su honor estaba en juego. Se había comprometido a tomar por asalto el baluarte sin ayuda de nadie y a llevarles el tesoro que debía proporcionarles orgía y solaz. Y lo único que se interponía entre ellos y el codiciado $1 era su mujer,
que había sido en otros tiempos una muchachita a quien él podía... Oh, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Antaño, con salameras palabras, él conseguía, como quien dice, metérsela en un puño. ¿Por qué no ensayarlo ahora? Hacía años que no lo intentaba. La lúgubre pobreza y el odio mutuo habían destruido todo eso, pero Rax y Kit esperaban que les llevara aquel dólar. El señor Peters miró furtivamente con aire sagaz a su mujer. La informe mole de la señora Peters desbordaba la silla y sus ojos estaban fijos en la ventana, como un extraño estado de trance. Se veía que había estado llorando. Me pregunto si eso dará resultado, se dijo el señor Peters. La ventana abierta daba sobre aquel parduzco panorama de paredes de ladrillo y áridos patios de los fondos. De no mediar la tibieza del aire que entraba, se habría podido creer que perduraba el invierno en la ciudad, la cual enfrentaba con ceño hosco el asedio de la primavera. Pero la primavera no aparece con el estruendo del cañón. Es un zapador y un minador, y hay que capitular ante ella. Lo intentaré, se dijo el señor Peters con una mueca. Se acercó a su esposa y le rodeó los hombros con el brazo. Clara, querida mía, dijo con un tono que no habría podido embaucar a una foca recién nacida. ¿Por qué hemos de decirnos palabras tan duras? ¿Acaso no eres mi tesoro, mi encanto, mi cielo? Una mala nota para usted, señor Peters. En el sagrado libro mayor de Cupido se le acusa de haber intentado un soborno y de haber falsificado alguno de los más santos apodos que da el amor. Pero se operó el milagro de la primavera. El presagio se había asomado a aquel cuarto, penetrando por la callejuela de atrás que separaba los negros muros. Aquello era ridículo, y con todo, bueno, se trata de una ratonera, y usted, señora, y usted, señor, y todos nosotros nos dejamos atrapar en ella. Rubicunda y gorda, y llorando como Niobe o el Niágara, la señora Peters le echó los brazos al cuello a su dueño y señor y se deshizo en lágrimas. El señor Peters se habría esforzado en sacar el dólar de su caja de seguridad, pero tenía los brazos oprimidos contra los costados. ¿Me amas, James? Preguntó la señora Peters. Locamente, dijo James, pero... Estás enfermo, exclamó la señora Peters. ¿Por qué te noto tan pálido y tan cansado? Me siento débil, dijo el señor Peters. Yo... Oh, espera. Sé qué te sucede. Espera, James. Volveré dentro de un momento. Después de un abrazo de despedida que resucitó en el señor Peters reminiscencias del gran turco, su mujer salió precipitadamente de la habitación y bajó por la escalera. El señor Peters metió los pulgares bajo los tirantes. Magnífico, le confió el cielo raso. Ya la tengo en mis manos. No me imaginaba que la vieja tonta fuese tan blanda aún. En el fondo, bueno, ¿no soy yo el Claude Melnot del bajo East Side? Apuesto 100 contra una que consigo el dólar. Me pregunto qué habrá ido a buscar Clara. Debe haber bajado al segundo piso a decirle a la señora Muldoon que nos hemos reconciliado. Recordaré esto. Vaya una floja. Y pensar que Raxi hablaba de darle una paliza. La señora Peters volvió con una botella de zarzaparrilla. Me alegro de haber tenido ese dólar, dijo. Estás agotado, cielo mío. El señor Peters tuvo que tragar una cucharada de aquel mejunje. Luego la señora Peters se sentó sobre su regazo y murmuró: Vuelve a llamarme tesoro y encanto, James. Él permanecía inmóvil, retenido allí por aquella diosa de la primavera que se había materializado. Acababa de llegar la primavera. En el banco de la Plaza Unión, el señor Ragsdale y el señor Kidd se retorcían con la lengua reseca, esperando a D'Artagnan y su dólar. Ojalá lo hubiese estrangulado desde el principio, se dijo el señor Peters. Fin del presagio de O. Henry, de The Voice of the City, 1908.